Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro vídeo más de Mi Huerta en el Balcón. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante, ¿de acuerdo? Que es el tema de las horas de sol que inciden en nuestras plantas. Hablaremos también de balcones y terrazas y de cómo afectan las horas de sol. Y también hablaremos del viento, de los factores de riesgo para las plantas a las que les afecta mucho el viento, ¿de acuerdo? Muy bien, es importante que sepáis que las plantas, sobre todo las de fruto, necesitan un mínimo de 6 horas de sol. Porque las 6 horas de sol lo que hacen es que los frutos sean de mayor calidad, de mayor calibre, que sean más sabrosos, más gustosos y sobre todo que estén más desarrollados. ¿Pueden desarrollarse estas plantas con menos horas de sol? Sí, el problema es que será en menor cantidad y también más pequeños, serán frutos más pequeños, ¿de acuerdo? Es muy importante que sepáis la diferencia entre horas de sol y horas de luz. Luz es la claridad que se produce en las plantas cuando es de día y sol es la energía solar cuando incide directamente en las plantas, ¿de acuerdo? Muy bien. En algunos balcones o terrazas que no disponen de estas horas de sol mínimas, podemos encontrar algún que otro problema. Sobre todo en los balcones o terrazas orientados al norte, digamos que reciben una luz indirecta durante todo el día sin ninguna hora de sol. Solo reciben un máximo de 2 horas de sol aproximadamente, dependiendo de la zona, en verano, que es cuando el sol está en lo más alto y durante esas 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, incide directamente sobre las plantas. Muy bien, ¿qué pasa? Que aquí no podemos poner plantas de fruto porque no se desarrollarían en óptimas condiciones. ¿Qué tipo de plantas podemos poner? Muy bien, podemos poner algunas fresas, lechugas, escarolas, también podemos poner algún repollo, coliflores, canónigos, cebollas, aunque el bulbo saldrá más pequeño, ajos, aunque también la cabeza del ajo saldrá más pequeña, también podemos poner puerros, espinacas. ¿Cuál es el problema de las espinacas? Que las espinacas digamos que amarillean un poco cuando no están en condiciones óptimas de sol y lo que hace es que se produce una sustancia tóxica. Esta sustancia tóxica se llaman nitritos, que son tóxicos para nuestra salud. También rabanitos, apios, borrajas y ahora vamos a hablar de alguna planta como por ejemplo las cirosas y también las bignonias, la Santa Rita y el árbol de quinoto. Estas son las plantas que se podrían sembrar o que se podrían cultivar en orientaciones al norte. También podemos encontrar algunas aromáticas, perejil, cilantro, cebollino, menta y albahaca. Otro punto importante a destacar es cuando tenemos las horas de sol necesarias o casi, tenemos unas 5 o 6 horas de sol, hay que distinguir entre otros dos tipos de orientaciones, orientación al este y orientación al oeste. La orientación al este da sol de mañana y luz indirecta por la tarde. Y la orientación al oeste da luz indirecta por la mañana y sol de tarde. ¿Qué pasa? Que aquí se podrían cultivar la mayoría de plantas de fruto teniendo en cuenta los factores de altitud, los factores de barreras que nos prohíban que el sol llegue directamente o factores del viento que hablaremos más tarde. Muy bien, aquí se pueden sembrar o plantar, como he dicho, la mayoría de hortalizas de fruto, incluidas los jazmines, siempre vivas y campsis. Los campsis son unas trepadoras similares a la bignonia. Muy bien. Si estas orientaciones, sea por la causa que sea, no llegan al mínimo de sol, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos? Pues tenemos que hacer de la siguiente manera. Primero, elevar las plantas del suelo, sobre todo si nuestros balcones o terrazas tienen algunas estructuras o tienen algunos muros que impiden que la luz del sol llegue directamente sobre las plantas. Esto como primera opción. También es importante que algunas plantas como las fresas, las lechugas, las dejemos más apartadas hacia la sombra, ya que toleran mejor la sombra. Que estén en la sombra no quiere decir que no les dé nada de sol, sino que pueden estar en un lugar en el que tenga menos horas de sol que incida directamente sobre ellas. También otra opción es pintar las paredes de blanco, para que así se pueda reflejar más la luz del sol. En balcones o terrazas que están orientados al sur, suroeste o sureste, estas digamos que son unas de las mejores orientaciones que hay para el huerto. ¿Por qué? Porque reciben el máximo de horas de sol durante el día y de esta forma pueden crecer y desarrollarse la mayor parte de las hortalizas. Hay que aprovechar al máximo la duración del sol y colocar las plantas que más necesiten de él
bien orientadas. Ahora vamos a ver un ejemplo en nuestro balcón, nuestro huerto en el balcón, en el que el viento incide de forma negativa sobre las plantas y de qué forma podemos intentar solventarlo, ¿de acuerdo? Nos vemos ahora. Un ejemplo de viento, por ejemplo, sería en la zona en la que estamos nosotros. Nosotros estamos situados en un cuarto, ¿de acuerdo? Y al estar elevados, claro, hay mucha más cantidad de viento, pero no solo por eso, sino porque si os fijáis, ¿vale? Estamos en un espacio muy abierto, con lo cual el viento nos viene casi de todas partes, ¿de acuerdo? Provocando lo que pasa en algunas hojas, que es que se resecan y que la tierra también se seca bastante más rápido, ¿de acuerdo? Aún así, nuestros tomates, algunos de ellos, luchan estoicamente, mirar las flores, pero tenemos este problema que nos pasa de la misma forma con los pimientos. Si os fijáis, veis los bordes, unos bordes se resecan, ¿veis? Pero bueno, tenemos que luchar contra eso. Y nada, ante las adversidades, buena cara. Bien, como habéis podido comprobar, en algunos casos, como pasa en nuestro huerto en el balcón, el viento incide de forma muy negativa sobre las plantas, pero aún así tenemos que luchar contra eso, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer si nos encontramos en nuestro caso, en mi situación? Siempre intentar, primero, sembrar o plantar más plantas de las necesarias, porque de esta forma nos aseguraremos que al menos haya una que pueda desarrollarse en condiciones. Segunda opción, si la planta está muy elevada y con ello el viento incide de forma negativa, bajar la planta pero orientarla a una zona en la que haya más sol, para que así el viento no les afecte de tal forma. Y, sobre todo, y lo más importante, si vosotros cuidáis las plantas, si las abonáis en condiciones y si las tratáis de forma adecuada y con mimos, seguramente, pese a estas malas condiciones, puedan llegar a desarrollarse mínimamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Es uno de los vídeos, la verdad, más elaborados que hemos hecho. Espero que lo disfrutéis y, bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.